En la clase de hoy vamos a iniciar la unidad número 9 y que dividiremos en dos partes debido a la extensión de la misma. Esta unidad número 9 corresponde al tercer módulo de la materia, que es el último módulo del programa de macroeconomía. En esta unidad número 9, en principio, en el módulo en general, tendremos como objetivos integrar todos los conocimientos que vimos, tanto en el módulo 1 como en el módulo 2, para poder abordar los problemas de la economía argentina y posiblemente del mundo, e interpretar el sentido de la política, es decir, la política como instrumento que modifica la realidad, y cómo se puede programar la actividad económica. Los objetivos específicos de la unidad son abordar los problemas económicos de corto plazo, tales como la inflación y el desempleo, y cuáles son las políticas que se pueden llevar a cabo para combatir estos problemas. En la unidad número 10 veremos los problemas de largo plazo, como son el crecimiento y el desarrollo, y cómo programar la economía para poder tener un horizonte con cierta certeza de lo que puede acontecer. El primer problema que vamos a abordar es el de la inflación. ¿Cuándo hay inflación? La inflación se define como una suba sostenida y generalizada de precios. ¿Qué quiere decir que sea sostenida? Que a lo largo del tiempo el aumento de los precios se va repitiendo. Y generalizada, que este aumento de los precios se da en la mayoría de los bienes a los que acceden los consumidores y servicios, por supuesto. Esta suba sostenida, si se diera de un periodo a otro y en este segundo periodo se mantiene constante, entonces no estamos hablando de inflación. La inflación, por supuesto que es un problema que nos aflige a los consumidores, a las personas que tienen ingresos monetarios fijos, a políticos, a estadistas y a científicos. En tanto, genera mucha pérdida en personas que, por ejemplo, tienen este ingreso constante y al tener un aumento de los precios, ese ingreso le alcanza para comprar cada vez menos bienes. De todas maneras, hay personas que no se sienten tan desfavorecidas con la inflación, como por ejemplo aquellas personas que tienen una deuda en cuotas fijas y sus ingresos van aumentando al ritmo de la inflación. Entonces, al aumentar el ingreso, esa cuota se hace relativamente más pequeña respecto de ese ingreso. Por supuesto que del otro lado están los acreedores que ven que esa cuota, en función del aumento en los precios, se hace cada vez más pequeña. La inflación se mide a través de fórmulas matemáticas que ustedes ya conocieron en microeconomía, como son los índices de precios de Laspers y Pash. Hay distintos tipos de índices de precios: el índice de precio al consumidor, que se mide por el método de Laspers y tiene en cuenta una canasta de bienes de consumo final y se mide cómo esta canasta se va encareciendo a lo largo del tiempo. Esta modalidad o este método de calcular los índices de acuerdo a la fórmula de Laspers se repite para los índices de precios mayoristas, el índice de precios de la construcción, que tiene una canasta de bienes y servicios requeridos a la hora de construir inmuebles, que se toma en cuenta esta metodología. El índice de precios de Pash se utiliza para la medición de los precios implícitos. Esta metodología lo que hace es tener en cuenta una canasta de bienes finales y se observa cómo los precios respecto de un periodo base cambiaron al este periodo final. Este índice se utiliza para medir la evolución del Producto Bruto. Los tipos de inflación que pueden presentarse van a depender de cómo son sus valores o cuáles son las causas que generan la inflación. Por sus valores, podemos decir que la inflación es moderada cuando está entre el 0 y el 25 o 30%. Es galopante cuando
es mayor al 30% y llega al 150% anual, y es hiperinflacionaria cuando supera este 150%. Por sus causas, vamos a recuperar algunas cuestiones que habíamos visto en microeconomía. Podemos decir que hay inflación de demanda. Recuerden que cuando hablamos de el mercado en bienes y servicios competitivo en microeconomía, para que el precio de ese bien aumentara, tenía que aumentar la demanda. En este caso, también la demanda global va a aumentar. ¿Y por qué motivos? Porque hay un déficit público mayor y a esta inflación la vamos a denominar fiscal, porque aumenta el saldo de la balanza comercial y esta inflación la vamos a denominar externa, o que importamos inflación, y porque aumenta la cantidad nominal de dinero y a esta inflación la vamos a llamar monetaria. También en microeconomía vimos que otra causa de aumento del precio de un bien era la reducción de la oferta. En este caso también vamos a tener que cuando la oferta global se reduce, se va a generar un proceso inflacionario. Y en este caso, este proceso inflacionario va a ser porque aumenta el salario mínimo, porque aumentan el precio de los recursos estratégicos, como el combustible, por ejemplo, lo que provoca que se utilice menos capital. En consecuencia, va a haber un menor nivel de producción. Y cuando existen problemas estructurales en la economía, como vimos en microeconomía, cuando existían oligopolios o monopolios, el bienestar de la sociedad disminuía porque se consumía menos y se debía pagar un precio mayor. Lo mismo va a ocurrir entonces ante la existencia agregada de estas estructuras concentradas. Y otra causa de la inflación es la inercia con la que la inflación se genera, es decir, que va subiendo de un periodo a otro. Entonces los productores, para poder protegerse de una futura real inflación, se anticipan incrementando los precios. Entonces es este movimiento de arrastre que lleva a que la inflación aumente. Entonces acá vamos a mostrar unos gráficos de la inflación en el siglo 1800 y 1900. Vean ustedes que en 1800 la inflación, bien, salvo en la década del 30, el resto hasta hubo procesos deflacionarios. En el siglo que va desde el año 1900 hasta el año 2000, vimos que en la década de los 20 hubo un proceso deflacionario que también se continuó en la década del 30, y esto es debido a la gran crisis. En los años posteriores a la guerra, recuerden que la guerra termina en 1945, se inicia un proceso inflacionario y los mayores índices de precios se observan entre los años 70 y 80, que en Argentina tuvimos el gobierno de la dictadura militar, y en los 80 el gobierno del doctor Alfonsín, que enfrentó una hiperinflación. Esta hiperinflación llegó a valores cercanos al 3000%. Esta tasa de inflación ocurre desde el año 75 hasta el año 2009. Como les decía, la hiperinflación de Alfonsín se ve muy marcada, ya que llega a valores superiores al 3000% anual, y a partir de 1991, en el gobierno de Carlos Menem, con el advenimiento del plan de convertibilidad que implementa Domingo Cavallo como ministro de Economía, la inflación pasa a tasa cercana al 0%. Y este fue el gran mérito de ese gobierno, a pesar de que esta inflación tan baja produjo muchos problemas de desempleo y desinversión en Argentina. Esto es por año, completando hasta el año 2019, que se ve que en los primeros años de los gobiernos kirchneristas, las tasas de inflación rondaban alrededor del 10%, y en 2011 empieza a haber
un aumento de la inflación que se va profundizando, y a pesar de que en los gobiernos en el año 2015, cuando termina este gobierno, empieza a bajar, con el gobierno siguiente tiene un movimiento como de serrucho y termina el mandato de Mauricio Macri con una inflación del 54%. También este índice de precios al consumidor se construye por meses y se observa entonces cómo tiene un movimiento de serrucho a lo largo de enero del 2017 hasta julio de 2020. El último número es de agosto de 2020, que tuvimos una inflación de 2,8%. En estos días está por salir el índice de precios al consumidor del mes de septiembre, con lo que ustedes podrán completar esa tabla. También al índice de precios se lo puede descomponer por sus componentes. Entonces, dijimos que en el año 2019 la inflación fue de 53,8, 54 prácticamente, en el 2018 47,7. ¿Cuáles son los componentes que más, en los que mayor impacto tuvieron en este índice? Si ustedes observan, alimentos y bebidas no alcohólicas superan en ambos años al promedio, al índice de precios general. También los elementos del hogar, el menaje, la medicina, el transporte, las comunicaciones superan entonces a los índices generales. ¿Qué ocurre cuando uno analiza este índice de precios y piensa en los deciles en los que se puede dividir la población de acuerdo a los niveles de ingreso? Como el decil más pobre es el que dedica la mayor parte de su ingreso a alimentos y bebidas no alcohólicas, la inflación impacta más fuertemente en los sectores más vulnerables de la sociedad. O sea que es un problema que aqueja porque genera una peor distribución del ingreso. También se pueden ver cómo la inflación se acumula desde agosto del año pasado a agosto de 2020 y en la primera columna, y luego desde enero hasta este año. Lo que vemos, desde enero hasta agosto, perdón. Lo que vemos es que interanual la inflación pareciera ser menor a las observadas en los dos periodos anteriores, en tanto la interanual hasta el momento es de 40,7. Y nuevamente el sector de bebidas, de alimentos y bebidas, impacta más fuertemente. De bebidas alcohólicas y tabaco se ve que ha aumentado más que el índice anualizado, lo mismo vestidos y calzados. Hay que estar muy atentos a ver qué es lo que ocurre con la inflación. Se entiende que las mayores causas de la inflación en Argentina, al menos con los análisis que se han hecho, tienen que ver con aumento en los servicios públicos y con las devaluaciones. O sea que hay que estar muy atento a ver qué ocurre con el precio del dólar, porque esto repercute en el índice de precios al consumidor. Analicemos cada uno de los tipos de inflación que hemos definido anteriormente. Vamos a empezar con analizar la inflación de demanda. Vamos a partir de un equilibrio simultáneo entre IS y LM. Las variables exógenas de LM son la cantidad nominal de dinero, en este caso en el nivel M1, y el nivel general de precios es P1. IS se define para un déficit público y un saldo de balanza comercial determinados, y estos determinan la demanda global. Vamos a incorporar el gráfico de la oferta global y en este caso entonces el equilibrio se va a dar en Y1 para un nivel general de precios P1. Como este equilibrio se da en el punto de quiebre de la oferta global, estamos en pleno empleo y en el equilibrio en el mercado laboral. Vamos a suponer ahora que va a haber se va a incrementar el déficit público. Es decir, el gasto público menos los recursos o impuestos van a aumentar. ¿Qué genera
esto, lo primero que va a ocurrir es que IS se va a desplazar hacia la derecha por este aumento en el gasto público, que es una de sus variables exógenas. Entonces, IS aumenta generando un nuevo equilibrio entre IS, la nueva, y LM original, y este aumento en IS lo que va a provocar es que la demanda global se desplace hacia arriba y a la derecha, o lo que es lo mismo, haya un aumento en la demanda global. ¿Qué ocurre entonces cuando aumenta la demanda global? Procedemos a aumentar y lo que tienen que observar es que para el nivel de precios P1, el punto donde ese precio corta la demanda global es el punto donde se da la intersección entre la nueva IS y la LM original. Pero ese nivel de precios P1 no es un nivel de precios de equilibrio, en tanto a ese nivel de precios hay un exceso de demanda sobre oferta, lo que genera presión para que los precios suban. Es decir, que se produjo un aumento en los precios. Ese aumento de los precios, ¿a qué otra función va a incidir? Va a incidir en la función LM, ya que una de sus variables exógenas se ha modificado. Luego, entonces, LM se irá a la izquierda, reflejando este aumento en el nivel de precios. Y así tenemos, entonces, un nuevo nivel de un nuevo punto de equilibrio simultáneo entre IS y LM, y los nuevos equilibrios se van a dar para el mismo nivel de producto, para un nivel de precios P2 y para una tasa de interés mayor. Este nivel de precios mayor, entonces, es el punto inicial de un proceso inflacionario. Para completar este gráfico, ustedes podrían pensar que si tenemos los 4 cuadrantes del mercado global y tenemos el mercado de trabajo, recuerden que cuando el nivel de precios aumenta, el salario nominal también se ajusta, es decir, que va a aumentar ese salario nominal y la parte elástica de la oferta global va a ascender. ¿Qué ocurre cuando la tasa de interés aumenta? Cuando la tasa de interés aumenta, lo que puede provocar es que la inversión autónoma se reduzca. En muchos textos leerán que cuando el sector público avanza con mayor gasto público, esto hace que la inversión privada se retire. ¿Qué otra causa puede generar un proceso de inicio inflacionario? Que aumente el saldo de la balanza comercial con tipo de cambio fijo. ¿Y esto por qué se da? Porque la autoridad cambiaria, en nuestro caso el Banco Central de la República Argentina, aumenta la cotización de la divisa. Dijimos que cuando esto ocurre, las exportaciones aumentan y las importaciones disminuyen, luego el saldo comercial va a aumentar. Esto nuevamente repercute en IS, en tanto es una de las variables exógenas, desplazándola hacia arriba. Pero, al tener tipo de cambio fijo, esta mayor afluencia de divisas al país debe canalizarse por el Banco Central de la República Argentina. Es decir, que al ingresar estas divisas, lo que va a provocar es que aumenten las reservas internacionales. Y si aumentan las reservas internacionales, entonces el EM se va a desplazar también a la derecha porque vamos a tener una mayor cantidad de dinero en la economía. Entonces LM se desplaza hacia la derecha y ahora esta LM se va a dar para el mismo nivel de precios original, pero una cantidad de dinero mayor. Estos dos efectos van a provocar que la demanda global se desplace hacia la derecha o aumente. Al aumentar la demanda global, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este punto de la demanda global nueva o demanda global prima P1 es exactamente el punto donde intersectan las nuevas IS y LM. Pero ese punto supera para ese nivel de precios P1 a la oferta global. En consecuencia hay presión para que suban los precios y esto va a provocar que LM se desplace hacia la izquierda. Esta nueva LM o LM doble prima es para una cantidad de dinero mayor que la original, pero para un nivel de precios mayor también.
Y esto se va a dar, entonces, para ese mismo nivel Y1 de actividad económica hay una tasa de interés mayor. Es decir, que estos equilibrios, nuevos equilibrios, se lograron para el mismo nivel de producto, para un mayor nivel de precios P2 y una tasa de interés mayor. Es decir, que este es otro de los motivos por los que puede aumentar o generarse el proceso inflacionario. Como dijimos, esta tasa de interés mayor va a provocar que la inversión autónoma se reduzca. ¿Qué otro motivo de demanda genera inflación? Dijimos que esto se va a dar cuando aumente la cantidad nominal de dinero. Entonces, si la cantidad nominal de dinero aumenta, lo que vamos a tener es que LM se va a desplazar hacia la derecha y esta nueva LM o LM' tiene como variables exógenas esta cantidad de dinero mayor, M2, y un nivel de precios P1, que va a provocar, al ser una variable exógena de la demanda global se va a desplazar hacia arriba o a la derecha, o va a aumentar la demanda global, y vamos a tener en consecuencia un nivel general de precios mayor. Este nivel general de precios mayor lo que va a realizar o va a impactar es en la LM, que se va a desplazar hacia la izquierda, volviendo a la posición original. Pero ahora en esa posición original tenemos una cantidad de dinero mayor y un nivel general de precios mayor. ¿Qué ocurre en este nuevo equilibrio? Seguimos en el equilibrio de pleno empleo, tanto en este como en la inflación externa. La parte elástica de la oferta global se va a desplazar por este aumento en los precios, pero la tasa de interés en este caso particular permanece constante, es decir, que la inflación monetaria es neutra respecto del impacto que puede tener sobre la inversión privada. De acuerdo a las teorías, las soluciones tienen que ver con una cuestión de entender que si el problema lo genera alguna de estas políticas, o política monetaria, política externa, comercial o política fiscal, es ir sobre ellas. Es decir, que si la inflación fue fiscal, lo que hay que hacer es reducir el gasto público o aumentar los impuestos, es decir, disminuir el déficit público. Si es monetaria o comercial, perdón, reducir las exportaciones o aumentar las importaciones para que el saldo comercial disminuya. Y si es monetaria, reducir o absorber dinero. Estas políticas pueden tener alto impacto social en el caso del gasto público, en tanto una vez que el Estado ha generado bienes públicos, en el corto plazo es muy difícil retirarlo, es decir, que no va a tener un impacto inmediato sobre la inflación, porque no se va a poder reducir muy rápido el déficit público. Por el lado de la inflación comercial, las políticas antiinflacionarias dicen que hay que reducir el saldo de la balanza comercial, pero si el país que estamos analizando es un país que requiere de divisas para poder sostener sus importaciones, o en nuestro caso necesita de divisas para pagar la deuda externa, esta política comercial va a ir en contra del aparato productivo, en tanto no se van a poder importar tantos insumos como los requeridos, y tampoco es aconsejable de manera pura. La política monetaria contractiva, es decir, que disminuya la cantidad nominal de dinero, es la más sencilla y más fácil de aplicar. De todas maneras, lo que se aconseja no son políticas antiinflacionarias desde lo fiscal o lo comercial o lo monetario, sino políticas contrainflacionarias. ¿Esto qué quiere decir? Combinar todas estas políticas para generar los menores daños sociales o de requerimientos de divisas. Estas pruebas que se hacen para ver cuál es la mejor manera de afrontar y combatir la inflación se hace a través de programas de simulación económica que permiten saber con cierto grado de certeza cuáles serían los niveles que tendrían que tener cada una de estas variables macroeconómicas
para alcanzar niveles de inflación sostenibles o que al menos no generen tanto daño como el que se observa en ese momento. Por el lado de la inflación de oferta, vamos a partir del equilibrio simultáneo entre ISLM y demanda global y oferta global, que define un nivel general de precios P1, y vamos a suponer que el salario mínimo aumentó. Luego habíamos demostrado en clases pasadas que cuando el salario mínimo aumenta, la parte elástica de la oferta global asciende, o lo que es lo mismo, hay una disminución parcial de la oferta global. Luego entonces tenemos la nueva oferta global que define un nivel general de precio a P1. Vamos a tener un exceso de demanda sobre oferta, aumentan los precios y vamos a P2. Este nivel general de precios mayor va a incidir en la función LM, que se va a ir hacia la izquierda. Esta nueva LM' tiene la misma cantidad nominal de dinero, M1, y un nivel general de precios mayor. ¿Qué observamos en ese punto? Observamos que la intersección entre la oferta global y la demanda global se da en la parte elástica de la oferta global. Recuerden que si estamos en ese tramo, el fenómeno que ocurre es que hay desempleo involuntario, es decir, aumentó la inflación y hay desempleo involuntario. ¿Qué va a ocurrir entonces? Vamos a tener, los sindicatos van a presionar a las empresas para evitar este desempleo y las empresas recurrirán al mercado financiero para conseguir dinero y poder pagar sueldos de estas personas que deben emplear, a pesar de que a ese nivel de precios les convendría no emplearlos. Es decir, que la cantidad de dinero va a aumentar, luego el EM se va a desplazar hacia la derecha y vamos a tener entonces que esta nueva LM se va a dar para una cantidad mayor de dinero, M2, y un nivel general de precios P2. Luego entonces esta LM mayor, ¿qué va a provocar? Que la demanda global aumente. Es decir, que al aumentar la demanda global, tenemos que el punto donde intersecta la nueva LM azul con la IS original es el punto donde el precio sub 2 intersecta la nueva demanda global. Luego entonces tenemos que para ese precio P sub 2 la demanda global supera a la oferta global, es decir que vamos a tener un nuevo impulso de aumento en los precios. Y nos vamos a ubicar en P sub 3. Luego ese mayor aumento en los precios va a hacer que LM retorne o se desplace hacia la izquierda, retornando a su situación original. Es decir, que en la situación original de LM, ahora las variables exógenas serán M sub 2 para la cantidad nominal de dinero y P sub 3 para el nivel general de precios. En este caso, entonces, tenemos que el nivel general de precios ha aumentado debido al aumento salarial. Y este aumento en los precios no solo aumenta porque se reduce la oferta global en su parte elástica, sino que se potencia con la cantidad de dinero que las empresas deben requerir a los bancos. Otro modelo de inflación de oferta es el caso de los insumos estratégicos. Este modelo es el que sirvió para explicar la crisis del petróleo que se dio en los años 70, cuando los países exportadores de petróleo resolvieron unilateralmente aumentar el precio de este insumo muy requerido por las industrias y por el transporte. De manera tal que al aumentar el precio del petróleo no se podían usar todas las máquinas de las empresas, entonces se reduce el capital, en consecuencia se reduce la función de producción.
al reducirse la función de producción, vimos en la unidad anterior que lo que ocurre es que toda la función de oferta global disminuye, generándose un punto de quiebre superior al punto de quiebre de la oferta global inicial. Luego entonces tenemos que el nuevo equilibrio se va a dar para un nivel de empleo menor, pero que va a ser de pleno empleo, porque estamos sobre la nueva oferta global, en el quiebre de la oferta global, pero un mayor nivel general de precios. Es decir, que el encarecimiento de los elementos necesarios para la producción van a hacer que en la economía se inicie un proceso inflacionario. Esto ocurre también cuando, por ejemplo, suben los precios o las tarifas de los servicios públicos. Un tercer caso de inflación de oferta es el caso de la inflación estructural, que fue tratada por un economista argentino que se llama Julio Olivera y que entendía que cuando en una economía hay estructuras concentradas, es decir, hay monopolios y oligopolios, se da una mala asignación de recursos. Al haber una mala asignación de recursos, la economía no se puede ubicar en los óptimos de Pareto. Recuerden que nosotros a partir de los óptimos de Pareto y de la frontera y de la curva de contrato y conflicto, construimos la frontera de posibilidades de producción. Cada uno de los puntos de esta frontera reflejaba un óptimo de Pareto. Al no alcanzarlo, la economía se va a encontrar por dentro de ella. Es decir, que se van a producir menos bienes. Luego, si se producen menos bienes, teniendo en cuenta nuestro gráfico de oferta global y demanda global y la función de producción, si tenemos que hay mala asignación de recursos, la función de producción va a ser menor, va a ser más baja, va a disminuir. Luego entonces vamos a tener que la oferta global va a disminuir y esto va a provocar que se empleen menos personas. Como al disminuir la oferta global nosotros tenemos un exceso de demanda sobre oferta sobre la nueva oferta global, presión para que suban los precios y la economía se va a dar en P+2. Luego entonces vamos a tener que el nuevo equilibrio se va a dar para un nivel de producto menor, un nivel general de precios mayor y un nivel de empleo menor. Este proceso de reducción del producto y aumento de precios se denomina estanflación, debido a que hay estancamiento de la economía, reducción de la economía y simultáneamente hay inflación. ¿Cuáles son las soluciones que la teoría aconseja llevar a cabo para solucionar estos problemas inflacionarios? Si la inflación es salarial, lo que se aconseja es que a lo largo de los periodos siguientes al aumento del salario, si el salario tiene que seguir aumentando, lo haga a un ritmo menor a la inflación. Es decir, que la inflación de alguna manera va reduciendo esa capacidad de compra inicial del salario mayor. O bien, otra solución que es más drástica es el congelamiento salarial. Por supuesto que estas medidas tienen enormes problemas sociales, de disturbios, de paros y que los empresarios desean evitar. Si la inflación es de recursos estratégicos, lo que se aconseja es reemplazar, generar un cambio tecnológico que haga que esos insumos estratégicos puedan ser reemplazados por otro tipo de insumos. Por ejemplo, si acá hablábamos del petróleo, buscar otras fuentes de energía. Y por el lado de la inflación estructural, lo que se aconseja es flexibilizar la economía, es decir, desregular la economía, que se abran las fronteras para que puedan ingresar al país bienes producidos en otros países y esto haga más competitivos los mercados. Por supuesto que todo esto tiene consecuencias fundamentalmente en lo social. El segundo problema del que vamos a hablar en esta unidad es el problema de desempleo. ¿Por qué ocurre el desempleo? El desempleo puede ser coyuntural, es decir, de corto plazo, o estructural o de largo plazo. Si es coyuntural, al ser del corto y mediano plazo, se debe a que hubo una
retracción o una caída de la demanda global. Esto ocurre en la década del 30, por ejemplo. Si es estructural, el análisis del desempleo estructural se puede hacer desde la economía, pero requiere de otras ciencias. Y es un problema de largo plazo y tenemos que analizarlo junto con la demografía, junto con la sociología, junto con la política, junto con el derecho, es decir, que intervienen otras ciencias que van a ayudar a que se comprenda cómo se generó este desempleo y cuáles serían las medidas a tomar para evitarlo. Nosotros, en nuestro caso, entonces, y teniendo en cuenta que el análisis macroeconómico proviene de las teorías keynesianas y Keynes habló siempre del corto plazo, nos vamos a referir al desempleo de corto plazo o mediano plazo y debido a una caída de la demanda global. Podemos ver entonces el desempleo coyuntural en nuestros gráficos. Teniendo el equilibrio global, demanda global igual a la oferta global, como estamos en un punto de demanda global, sabemos que hay un equilibrio en el mercado de bienes representado por IS y equilibrio en el mercado monetario representado por LM, pero además al estar en el punto de quiebre de la oferta global tenemos equilibrio en el mercado de trabajo con pleno empleo de este factor. Dijimos entonces que el desempleo coyuntural se va a dar porque la demanda global cae. ¿Por qué va a caer la demanda global? Porque se reduce el déficit público, porque se reduce el saldo de la balanza comercial o porque se reduce la cantidad nominal de dinero. Luego entonces, al caer la demanda global, hay un exceso de oferta sobre demanda que lleva a que los precios bajen. ¿Qué ocurre cuando los precios bajan? Vamos a tener que se produce menos y este menor nivel de precios hace que el salario real aumente, dado el salario nominal constante. Luego, entonces, las empresas están dispuestas a demandar menos trabajadores de lo que están dispuestos a ofrecerse. Luego se va a emplear aquella cantidad que entienden las empresas que es el necesario, dado que el salario es inflexible a la baja. Así entonces se va a emplear N sub 1 que va a producir Y sub 1. Esto va a provocar que el nivel de empleo disminuya y al ubicarnos en el nuevo equilibrio, en el punto donde la oferta global tiene pendiente positiva, se genera desempleo involuntario que se mide como la diferencia entre el nivel de empleo N sub 2 y el nivel de empleo N sub 1, es decir, el nivel de pleno empleo N sub 2 menos el nivel empleado cuando la demanda global ha caído. El desempleo se mide, lo mide INDEC, también lo miden las direcciones provinciales a través de censos y de la encuesta permanente de hogares, y acá se ve cómo esta tasa de desocupación, como se denomina, ha variado en los distintos gobiernos, alcanzando su pico a finales del gobierno de la Rúa y durante el gobierno de Dualde. Siempre el desempleo es un problema porque trae aparejado un mayor gasto en asistencia de parte de los gobiernos como seguros de desempleo, pero además también más pobreza y mayor conflicto social. También acá vemos cómo en 2018 y 2019 se aumentaron los despidos y las suspensiones y al final del periodo de Macri el número de desempleados del sector industrial, el sector registrado, alcanzaba 200.000 personas, que es un problema muy severo a afrontar por todos los gobiernos. Un autor denominado Phillips trató de pensar si existe alguna relación entre la inflación y el desempleo. Es decir, que trató de ver si hay una relación entre estos dos fenómenos macroeconómicos que son considerados problemas.
una primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es, supongamos que nosotros tenemos el mercado de trabajo, tenemos el salario nominal y el nivel de empleo, tenemos la oferta, que va a ser la población económicamente activa, que está dispuesta a trabajar a cualquier salario. Y tenemos la demanda de empleo, que está dada por el nivel de precios y el producto marginal del empleo. Esto entonces va a definir el salario nominal W sub 1, que dijimos que en el enfoque keynesiano este nivel de salario constituye el salario mínimo. Luego, ese salario no podía ser menor. ¿Qué ocurre si hay algún cambio en la demanda global? Por ejemplo, porque aumentó el producto marginal del empleo. ¿Por qué? Porque se incorporaron más máquinas al proceso productivo, se amplió la capacidad productiva y luego la función de producción aumenta. Este concepto lo que hace es aumentar la demanda de empleo, y esta mayor demanda de empleo acarrea un aumento en el salario nominal. Luego este W sub 2 se constituye en el nuevo salario mínimo. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, por un proceso deflacionario bajan los precios con la demanda? La demanda va a caer. Luego, entonces, si la demanda cae, vamos a tener que ahora, como el salario mínimo es W sub 2, la oferta será perfectamente elástica al nivel del salario W sub 2 hasta tocar la oferta o la población económicamente activa y luego continúa de manera vertical. ¿Qué es lo que ocurre? Las empresas entonces están dispuestas a demandar menor cantidad de empleados u operarios que el total de la PEA. ¿Cuánto van a emplear? N sub 1. Luego entonces el desempleo involuntario ocurre o se mide por esa diferencia entre la población económicamente activa y N1. Este es entonces el concepto de desempleo. Podemos ver entonces que cuando aumenta el desempleo, los precios bajan, y podría ocurrir lo contrario. Esto lo vamos a tratar de demostrar en las siguientes diapositivas. ¿Qué ocurre cuando hay desequilibrios en el mercado laboral? De acuerdo a lo que vimos cuando derivamos la oferta global. Si partimos de una situación de una demanda y una oferta de trabajos determinada y nos ubicamos en un punto por debajo del equilibrio como W sub 1, a ese W sub 1 hay un exceso de demanda sobre oferta. Al haber un exceso de demanda sobre oferta sobre este servicio, va a haber presión para que su retribución o su precio suban, es decir, va a haber presión para que suba el salario. El exceso de demanda y oferta se mide por la diferencia entre N2 y N1. Entonces, como el salario es W sub 1, hay presión para que suba el salario, como dijimos. Luego, entonces, al haber un exceso de demanda sobre oferta positiva y decir que el salario va a aumentar, podemos pensar que el salario va a depender de este exceso de demanda sobre oferta. Vamos a definir la tasa salarial o tasa de cambio salarial como un salario final menos un salario en el periodo inicial dividido el salario en el periodo inicial. ¿Qué va a ocurrir? Cuanto mayor sea el exceso de demanda sobre oferta, o sea, más bajo el salario nominal, va a haber mayor presión para que suba el salario. Es decir, que ese cambio en el salario, esa tasa de cambio en el salario, va a depender del exceso de demanda sobre oferta. Y esa dependencia va a ser directa. La primera derivada de esta función nos dice que cuando la derivada del exceso de demanda aumenta, la presión al alza del salario también va a aumentar. ¿Qué ocurriría si el desequilibrio es en el otro sentido? Y acá vamos a tomar el modelo clásico. Si el salario está por encima del equilibrio, vamos a tener un exceso de oferta sobre demanda, la presión es a que baje el salario. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Tenemos un exceso de demanda negativo
porque la demanda es menor a la oferta, o un exceso de oferta sobre demanda. Este exceso de oferta sobre demanda lo vamos a llamar U y es la medida del desempleo. Así, Phillips logra incorporar en sus análisis esta medida para poder llegar a relacionar inflación y desempleo. Phillips hace un estudio empírico, es decir, toma datos de diferentes economías para tratar de ver cómo se habían comportado la inflación y el desempleo y tratar de ver si existe un vínculo entre ellos. Es decir, que en este caso la tasa de salario estará definida por una función G, que es una función inversa del desempleo. A mayor desempleo, es decir, aumenta el desempleo, baja la tasa de salario. Tendrá que bajar el salario por esta presión a la baja del salario. Es decir, que se van a mover en sentido contrario. Así, Phillips, partiendo de esta tasa de salario y de esta función que definió, nos dice que la tasa de cambio del salario va a ser igual a menos epsilon por el desempleo. Ese epsilon no es otra cosa que la elasticidad o la sensibilidad que tiene la tasa de salario al desempleo. En función de esto, él construye un gráfico que muestra que esa relación inversa se puede construir de esta manera. A medida que aumenta el desempleo, disminuye el salario o la tasa de salario. Luego, partiendo de nuestra ecuación de equilibrio del mercado laboral, donde el salario tiene que ser, que es la oferta, tiene que ser igual a la demanda, vamos a derivar esta función. Recuerden que cuando derivamos una función, la derivada total es la derivada de la variable que está en el primer miembro y al segundo se lo deriva, derivando un factor por el otro factor sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Lo que vamos a hacer ahora es dividir esta igualdad por el salario, por la ecuación que está en el renglón anterior. Si ustedes observan esto, tenemos que en el primer término del segundo miembro, la productividad marginal del empleo está multiplicando y dividiendo, por lo que se puede simplificar. Y en el segundo término tenemos que el nivel de precios está multiplicando y dividiendo y también lo podemos simplificar. Luego tenemos que el primer miembro es la tasa del salario. En el segundo miembro tenemos la derivada de P sobre P, que no es otra cosa que la tasa de inflación o cómo se modifica el nivel general de precios. Y el segundo término es la tasa de cambio de la productividad marginal del empleo. A la inflación la vamos a representar con la letra pi. Una de las cuestiones que se tiene en cuenta es que en el corto plazo la productividad marginal del empleo no se modifica. Luego su cambio tenderá a cero y su derivada también. Y su tasa también. En consecuencia nos va a quedar que la tasa de cambio del salario tendrá que ser igual a la inflación, de acuerdo a estos estudios que hizo Phillips. Si nosotros observamos, la tasa de salario aparece en la ecuación inicial de la tasa de salario igual a menos epsilon sobre por el desempleo. Y llegamos a que esa tasa de salario es igual a la inflación, es decir, que podemos reemplazarla en esa primera ecuación y nos va a quedar que la inflación será igual a esa elasticidad de la tasa de salario respecto al desempleo por el desempleo con signo negativo. Esta ecuación. Luego, entonces, reemplazando nuestro gráfico, vamos a tener que en lugar de poner la tasa de desempleo en el eje de ordenadas, vamos a poner la inflación. Y vamos a graficar la misma función, en tanto la inflación y la tasa del salario es la misma. Esta curva se denomina curva de Phillips y nos muestra que hay una relación inversa entre inflación y salario.
cuando aumenta la inflación y el desempleo, perdón. Cuando aumenta el desempleo, baja la inflación, y si la inflación aumenta, es a costa de desempleo. Es decir, que cuando un problema se reduce, aumenta el otro. La regla de oro es que cuando la inflación es igual a cero, es decir, cuando la curva de Phillips corta el eje de las abscisas, ese nivel de empleo se va a denominar nivel de tasa natural de desempleo, y es la tasa que se acerca a la tasa competitiva. ¿Qué ocurre si disminuye el desempleo? Nos movemos a la izquierda de esa tasa natural, la inflación aumenta. Y si a partir de esa tasa hacemos que el desempleo aumente, la inflación disminuye. También se incorpora en esta ecuación inicial la diferencia o la distancia que hay entre la tasa de desempleo observada respecto de la tasa natural de desempleo. Esa tasa natural de desempleo entonces se incorpora a nuestra ecuación. ¿Y qué ocurre? Cuando ambas tasas son iguales, vamos a tener que la inflación va a ser igual a cero. Algo que ocurre también o se puede deducir de nuestro gráfico es que cuando el desempleo disminuye, la inflación aumenta mucho. Es decir, el crecimiento que hay para alcanzar la curva de Phillips es de una cuantía mayor que si aumenta el desempleo. Cuando aumenta el desempleo, la inflación disminuye pero poco. Es decir, que es el aumento del desempleo no tiene tanto efecto en la reducción de la inflación. También se incorporaron a este análisis las expectativas racionales. Expectativas en cuanto a qué es lo que se espera hacia el futuro, y racionales ya que recupera toda la historia vivida por los agentes económicos y hace que, de acuerdo a lo que se espere, se actúe en el presente. Entonces, los trabajadores conocen cómo la inflación afecta a sus salarios. Luego esperan que el salario, la tasa de cambio del salario más esa inflación que ellos esperan, sea por lo menos igual a la inflación para conservar su salario real. A esa tasa de salario se la reemplaza por la ecuación y vamos a tener que en el corto plazo la inflación esperada, que es pi con asterisco, no es igual a la inflación observada, pero en el largo plazo ambas son iguales. Es decir, que que se espera que en el largo plazo no haya inflación. Esa inflación esperada sea igual a cero. Luego, si graficamos la curva de Phillips, pero ahora linealizándola, es decir, vamos a tener líneas rectas, vamos a tener que en el corto plazo tenemos esa primera función, donde la ordenada al origen es la inflación esperada pi asterisco 1. ¿Qué ocurre cuando hay expectativas inflacionarias? Si lo que se espera es que aumente la inflación, esa línea recta se va a desplazar hacia la derecha, intersectando al eje de las abscisas en un nivel de desempleo natural mayor. Es decir, que cuando se espera inflación, también se espera mayor desempleo. Y cuando hay un proceso deflacionario, se espera que el desempleo disminuya. En el largo plazo, al ser la tasa de inflación esperada igual a cero, vamos a tener que la curva de Phillips va a ser perfectamente inelástica al nivel de la tasa de desempleo natural. Las expectativas inflacionarias son medidas por el Banco Central y allí se calcula el REM, que es una encuesta que se hace a las grandes empresas de consultoras o asesoras económicas en cuanto a qué es lo que los agentes económicos perciben como inflación de los próximos periodos.
Así, nosotros vemos que para el año 2011, que es la línea con los triángulos grises, perdón, 2020, pero se espera una inflación de aproximadamente un 40,5. Y para el año 2021, de acuerdo a lo que perciben hoy los agentes económicos, la inflación va a disminuir al 28,8. Con esto entonces terminamos la primera parte de esta unidad número 9.